Bien, seguimos con ustedes a través de la señal de Canal I, 1:42 de la tarde de este lunes 21 de marzo. Ya hablamos de economía en nuestro espacio de esta tarde. Vamos a cambiar de tema para hablar de derechos humanos en Venezuela. Los organismos multilaterales en los últimos años han planteado su preocupación por lo que ocurre en esta materia en nuestro país. Organizaciones no gubernamentales han acudido a estas instancias para denunciar violaciones de derechos humanos, casos de ejecuciones extrajudiciales y también condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran personas detenidas en Venezuela. Recientemente se ha actualizado información al respecto desde la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, que destacaba precisamente la necesidad de atender estas denuncias y actualizaba esa información, destacando entre la declaración que se veían avances en este sentido, que la alta comisionada decía específicamente que consideraba que se habían dado pasos prometedores que abren oportunidades para la implementación de las recomendaciones en materia de derechos humanos. Vamos a conocer la posición precisamente de las organizaciones no gubernamentales al respecto. Está con nosotros vía Zoom Rafael Uzcategui, que él es coordinador general de Provea, a quien agradecemos estos minutos que nos va a acompañar. Buenas tardes, Carlos. Gracias por el contacto y saludos a tu audiencia hasta ahora. Bien, Rafael, lo han dicho en ocasiones previas, Venezuela vive el peor momento en materia de derechos humanos. Sin embargo, luego de la publicación de esta actualización del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, mencionan que esto es un muro de contención contra el autoritarismo, lo que hoy se mantiene como debate dentro de estas instancias multilaterales respecto a los derechos humanos en nuestro país. Sí, las organizaciones de derechos humanos y los líderes sociales hemos tenido que acudir a estas instancias internacionales de protección porque en una situación normal deberían ser las propias instituciones venezolanas las que le den respuesta efectiva a los ciudadanos, no solamente en el disfrute de los derechos civiles y políticos, sino especialmente en los derechos económicos, sociales y culturales. Ustedes que venían en el segmento anterior hablando del salario, por ejemplo, hay que recordar de que no se ha activado el diálogo entre empresarios, sindicalistas, trabajadores y el sector estatal para, por ejemplo, fijar el diálogo tripartito, como es llamado por el nombre. Sí, entonces hemos tenido que hacer activar todos los mecanismos internacionales que además hay que recordar que han sido suscritos por el Estado venezolano. Entonces el Alto Comisionado de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos para Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional tienen activados mecanismos de supervisión sobre Venezuela y de incidencia a las autoridades que ya han comenzado a dar algunos resultados. Esto no es un proceso tan rápido como lamentablemente exigen las necesidades de los venezolanos, pero ya vemos en el tema, por ejemplo, de ejecuciones extrajudiciales, que fue uno de los temas que nombraste al inicio, ya hemos visto algunas mejoras, porque según las propias cifras de Provea, hemos sido testigos de una disminución importante. Por ejemplo, en el año 2020 se registraron 3.034 ejecuciones extrajudiciales, mientras que en el año 2021 esta cifra se redujo a 1.414. Sigue siendo un problema grave que atender, pero las autoridades venezolanas se han visto obligadas a tomar medidas gracias precisamente a esta supervisión internacional. La reforma al sistema de justicia y también la reestructuración de la Policía Nacional son algunas de las recomendaciones. En este sentido, recordemos que en el actual contexto Venezuela adelanta la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Se está discutiendo también los nombres de quienes van a conformar el Poder Judicial que va a ser aprobado por la Asamblea Nacional. En este sentido, ¿se está trabajando también en la dirección correcta a juicio de Provea? Sí, estos anuncios han sido positivos porque se ha colocado la reforma del sistema de administración de justicia en el centro de la discusión pública y las autoridades han reconocido que existen graves fallas en esa materia y se han visto obligados pues, a tener que anunciar medidas. Sin embargo, esto ha sido reconocido por estos organismos de protección. La propia alta comisionada, como la Misión de Determinación Independiente de Hechos, reconocieron que se comenzaban a dar algunos avances en una dirección correcta. Sin embargo, alertaron que estas medidas tienen que tener tres características. En primer lugar, tienen que ser significativas. En segundo lugar, tienen que ser genuinas, ¿no? estas decisiones. Y en tercer lugar, se tienen que implementar de manera efectiva. Así que nos toca a las organizaciones de la sociedad civil y a toda la sociedad venezolana, por supuesto, ser garante de que estos anuncios finalmente se materialicen en bienestar para los ciudadanos. Y en segundo lugar, que se abran canales de participación para que los diferentes sectores de la sociedad puedan hacer aportes
en materia de la reforma del sistema de justicia en nuestro país. Más allá del acceso a la justicia, el sistema en términos generales de nuestro país, de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, ¿qué pasa con el resto de los derechos? ¿Cómo se ha avanzado, por ejemplo, en el derecho a la alimentación, que también es una de las preocupaciones que Provea planteaba en sus últimas declaraciones? Sí, no solamente la situación de los derechos civiles y políticos es de preocupación, sino que especialmente la calidad de vida de los venezolanos, lo que hemos denominado la emergencia humanitaria compleja, que lamentablemente se ha agravado en estos 2 años de pandemia y que ha obligado a que más de 6 millones de venezolanos tengan que salir como migrantes forzados de nuestro país. Así que la situación del derecho a la alimentación, del derecho a la vivienda, que lamentablemente toda la crisis de servicios básicos, que es particularmente aguda fuera de la región capital, toda la situación de los derechos laborales, que no solamente tiene que ver con la remuneración, sino las propias condiciones laborales y todos los desafíos de este regreso a la normalidad post-pandemia, es decir, cómo nos vamos a reincorporar a las escuelas, cómo nos vamos a reincorporar a las universidades, a los centros laborales, con una infraestructura que tiene que ser atendida, con unas condiciones laborales que tienen que ser mejoradas y además con una situación de servicios básicos, de transporte y de movilización que también tiene que ser atendido de manera urgente. Y en este sentido siempre vamos a ratificar la necesidad de que todos estos temas se coloquen como prioridad y que todos los actores políticos de nuestro país pues, se aboquen al diálogo necesario de la construcción de soluciones para ir mejorando esta situación para todos los venezolanos. También, ¿qué ha sucedido y cómo se plantea también en estas instancias multilaterales el caso de quienes son perseguidos por precisamente denunciar violaciones de derechos humanos en Venezuela? Caso que Provea también lo ha mencionado. Javier Tarazona, uno de ellos, ¿qué se plantea en este sentido o qué se conoce de avances que podrían llevar también a una solución de estos casos en particular? Sí, tanto la doctora Michelle Bachelet, desde el Alto Comisionado, como la Misión Independiente de Determinación de Hechos han solicitado la liberación de las personas que han sido detenidas de manera arbitraria por ejercer una opinión crítica contra el gobierno. El caso concreto de Javier Tarazona, que lo mencionas, director de la ONG Fundaredes, un colega de derechos humanos, pero también otro ejemplo, el del periodista Roland Carreño, que ya tiene más de 1 año privado de su libertad y además en condiciones que han venido deteriorando su salud. Así que hay muchísima preocupación con que se adecúe el sistema de administración de justicia a los estándares en materia de protección a los derechos humanos, y esto tiene que ver con la actuación de los jueces, con la actuación de los fiscales, la propia actuación de los funcionarios policiales, porque estos son casos emblemáticos que tienen mucha repercusión mediática, pero estas irregulares actuaciones de los cuerpos policiales, de los fiscales y de los jueces afecta a toda la población venezolana. Así que esto es una situación que se ha convertido en una urgencia y que está ahora en el centro de la discusión pública, la necesaria reforma del sistema de administración de justicia, para que usted como ciudadano, en caso de que le sea violado un derecho humano, usted pueda acudir a una institución y no solamente tenga canales para que usted participe y le puedan escuchar esa denuncia, sino para que el funcionario responsable también sea sancionado o sea supervisado de una manera como hasta ahora no ha venido realizándose. Nos toca hacer una pausa, al regreso seguimos conversando con Rafael Uzcategui, una idea que queda en el aire en paralelo a lo que ha sido el seguimiento del Consejo de Derechos Humanos, de la Comisión, tanto de la CIDH para nuestra región, como también la posición que tiene la alta comisionada. El 19 de enero se activa un proceso de manera formal ante la Corte Penal Internacional. Queda un plazo de 3 meses al Ejecutivo para presentar los avances respecto a tanto ese acuerdo que se firma en Caracas con la visita del fiscal Karim Khan, sino también con todas las denuncias que han podido recopilar las organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo avanza también esta situación en paralelo, por supuesto, a la preocupación del resto de los organismos? Rafael Uzcategui es coordinador general de Provea. Hacemos una pausa y seguimos con más.